Ok, buenas tardes. Entonces, uy, déjenme, he dejado esto enchufado. Entonces, no sé si me escucharon, pero por las dudas, buenas tardes de nuevo. La vez pasada vimos un capítulo que tenía que ver con inversión y en particular vimos el modelo neoclásico de inversión. Um, Este modelo neoclásico de inversión, ¿se acuerdan? Antes tenía un costo lineal, costo marginal lineal asociado a la inversión. Y habíamos visto que esto implicaba unas dinámicas muy fáciles de resolver en el sentido de que el stock de capital se ajustaba al tiro en su nivel de largo plazo. ¿Okay? Entonces, hay como la condición de primer orden que se cumplía para cualquier periodo. Y entonces, uno partía un stock de capital inicial y enseguida, según esta condición, saltaba al stock de capital de largo plazo. Y entonces el comportamiento de la inversión venía a explicar, digamos, estas trayectorias. Entonces, una inversión muy alta al principio y después la inversión compensaba por la depreciación de capital. ¿Okay? Dijimos que esto nos gustaba como rasgo del modelo porque si uno mira datos, típicamente la inversión es muy volátil, entonces esto es una propiedad que está buena del modelo. También es como la otra cara de la moneda del consumo, así que el consumo pasaba todo lo contrario. Um, la gente suavizaba el consumo, esto generaba poca volatilidad del consumo y esto nos gustaba porque efectivamente en los datos de consumo uno suele observar una baja volatilidad. ¿Okay? Volveremos a ver esos aspectos más adelante cuando veamos modelos de más de equilibrio general y cuando nos haremos la pregunta si esos comportamientos permiten replicar la volatilidad de esos agregados en los datos y veremos que hacen un trabajo relativamente bueno. Ok. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a considerar el modelo de la vez pasada y, en particular, lo vamos a extender para tener costos de ajuste. Obviamente, los costos de ajuste van a implicar una volatilidad más baja de la inversión y veremos que hay unas interpretaciones que van a ser interesantes en términos de el comportamiento de la acción de una empresa y cómo su inversión está relacionada con esta evolución. Ok, el modelo que vamos a ver se conoce como la Q de Tobin. ¿Okay? ¿Por qué se llama la Q de Tobin? Básicamente Q va a ser la notación que vamos a considerar para hablar del multiplicador de Lagrange asociado a la ecuación que describe la dinámica del capital. Entonces, esta notación Q es una notación que consideró Tobin originalmente y bueno, vamos a seguir si quieren la tradición. En lugar de llamarlo lambda, lo vamos a llamar Q, tal como lo decía Tobin. Y veremos que esta Q, mucha gente la suele interpretar como el precio de una acción de una empresa. ¿Qué es una acción de una empresa? Ya saben, una acción es un título de propiedad de la empresa. ¿Okay? Y este multiplicador, mucha gente lo interpreta como cuánto valdría una acción en la empresa. ¿Okay? Para entender esto, les quiero hacer una pregunta. ¿Se acuerdan qué interpretación económica se le podía dar a los multiplicadores de Lagrange? De Lagrange, perdón, para tener un acento menos mío. ¿Se acuerdan ustedes? Sería el precio sombra de relajar la restricción. Exactamente. Ahí lo dijo también Lucas en el chat. Muy bien, Emanuel. Gracias. ¿Qué significa el precio sombra? Es como la contribución marginal
a la función objetivo de un cambio marginal en la variedad de estado. ¿Okay? Típicamente en esos modelos, la variedad de estado es el stock de capital. Estaríamos mirando el impacto de un aumento marginal en el stock de capital sobre la función objetiva de la empresa, que son sus beneficios. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, una manera de interpretar la Q de Tobin, veremos, es como si cuántos beneficios aporta marginalmente un aumento en el stock de capital. Punto. Sí. Ahora, ¿por qué esto puede ser el precio de una acción? Porque justamente en un contexto en que tenemos mercados competitivos, por supuesto, supuesto fundamental, en un contexto donde tenemos mercados competitivos, esta Q debería ser la disposición a pagar de los agentes por tener una acción en la empresa. Si efectivamente el capital que del cual es dueño genera, digamos, Q beneficios, ¿cuánto estaremos dispuestos a pagar por obtener una acción en la empresa? Estaremos dispuestos a pagar Q. ¿Okay? Y con mercados competitivos, el precio se va a igualar a esta disposición a pagar. Esto es la razón fundamental por la cual este multiplicador uno lo interpreta como el precio de una acción, y veremos que hay distintas interpretaciones interesantes que se van a hacer al respecto. ¿Okay? Esto es la introducción. Lo que les voy a hacer ahora es presentarles el modelo. Y para eso tengo que introducir la ecuación de Bellman. Entonces, como la vez pasada, tenemos una única variable de estado, que es el capital, ahí. Y mis variables de control van a ser la inversión y implícitamente también el stock de capital el periodo siguiente. Tengo muchas ventanas y no sé cómo. Ay. Voy a mover esto ahí. Ya. Ok, entonces, cada periodo la empresa va a recibir unos beneficios. Ay. ¿Por qué me hace zoom? Un problema con el iPad es que uno cuando apoya la mano se mueve todo. Ok, lo voy a escribir así de momento, porque esto es, digamos, hay una restricción presupuestaria. Eso básicamente es la ecuación de Bellman que teníamos cuando cuando vimos el modelo neoclásico de inversión, la clase básica. ¿Okay? ¿Qué vamos a considerar? Además del costo en capital que consideramos la vez pasada, vamos a considerar, déjenme quizá hacer un poco más despacio porque si no, no me van a leer nada. Ahí. ¿Ok? Vamos a introducir este nuevo término que está acá, phi sub i. ¿Okay? Phi de i, perdón, phi de i. Phi de i va a ser una función creciente, va a ser convexa y va a pasar por 0. ¿Okay? Esta función phi de i va a representar el costo de ajuste que les mencioné antes. ¿Okay? Es decir que, además del costo unitario que me representa adquirir un bien de capital, ¿se acuerdan? La clase pasada, por cada unidad de capital que adquiría la empresa tenía que pagar un peso, un peso real, pero un peso. Este 1 es el mismo que teníamos antes. Pero además de este peso, tiene que pagar algo extra, que es este costo de ajuste phi de i. ¿Okay? Que es la cosa nueva. Si quieren,
phi de i era siempre cero en el modelo neoclásico de inversión. Ahora le pedimos que se comporte según esas propiedades. Entonces, es creciente, convexo y pasa por cero. ¿Qué es este costo de ajuste? Bueno, es una forma reducida, por supuesto, pero involucra distintas ideas. ¿Ok? Involucra esos costos que tiene que pagar la empresa de instalación, que no necesariamente están incluidos en lo que paga al momento de comprar el capital. ¿Ok? Esos costos no son necesariamente monetarios, ¿no? Entonces uno puede pensar, invento, tenemos un empleado que maneja un programa tipo Excel y de repente la empresa decide comprar la nueva versión de Excel y el empleado, aunque sabía manejar la versión anterior y se manejaba bien con la versión anterior, con la nueva versión sabe hacer algunas cosas, pero no las sabe hacer del todo bien, ¿no? Entonces, hay algunos botones que Microsoft movió de un lado para otro, hay opciones que se han modificado, y al final del día, lo que solía hacer el empleado con la versión anterior de Excel al principio, um, como que al principio se va a demorar más tiempo en usar el Excel, ¿no? Porque todavía no conoce las nuevas funciones del nuevo Excel. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se va a demorar más tiempo? Esto va a tener un impacto negativo en la producción de la empresa, ¿no? Y entonces, puede tener un equivalente monetario. ¿Okay? Entonces, este tipo de comportamiento, de fenómeno, lo estamos recogiendo a través de esta función phi. ¿Okay? Es lo que estamos haciendo acá. ¿Okay? Y hay un montón de ejemplos que a uno se le puede ocurrir, ¿eh? Cosas tontas, tipo, ¿dónde uno deja la impresora en la empresa? ¿Sabes que a veces la impresora donde está, a algunos trabajadores, si está muy lejos, le puede hacer la vida imposible. Cada vez que imprime algo y tiene que ir a recoger la impresión, uh, yo qué sé, capaz que tiene que tomar un ascensor, se topa con él en el camino, va a tomar un café con esta persona, imagínense, potencialmente uno puede perder productividad y es solo cuestión de saber dónde dónde colocar la impresora. Y al principio uno no sabe muy bien dónde colocarla, pero pasa un tiempo y se da cuenta que la persona que más la usa en realidad no está en este nivel, sino que está 3 pisos más arriba y entonces tiene que llevarlo más arriba. ¿Okay? Un ejemplo tonto, pero espero que con este ejemplo tonto entiendan de lo que estoy hablando cuando hablo de costo de ajuste. ¿Okay? El punto de acá es que este costo de ajuste va a ser creciente en cuánto invierte la empresa. Es decir, que cuanto más capital compra la empresa, más le va a costar, por supuesto, pero también más le va a costar marginalmente. ¿Okay? Es decir, el, el costo de ajuste va a subir más que proporcionalmente en función de la cantidad de capital que adquiere la empresa. ¿Okay? Y esto hace que la empresa, en lugar de concentrar todas sus adquisiciones de capital en un periodo, ¿no?, va a preferir adquirir su capital de poco a poco. Entonces, hoy quizá adquiere el Excel y mañana adquiere la nueva impresora, porque va a ser el costo de adquirir el Excel y la impresora a la vez en un corto plazo. Esto quizá puede generar demasiadas pérdidas de productividad para la empresa. ¿Okay? En ese sentido, esta función de costo es creciente y convexa en el tamaño de la impresión. ¿Okay? Y como ven, bueno, si no adquiere nada de inversión, no hay que pagar ningún costo de ajuste. ¿Ok? Entonces, esto es la extensión que vamos a hacer. Simplemente introducir este fee, pero va a tener consecuencias importantes, es que ya anticipamos que este comportamiento del capital que tenemos antes, de que salta el stock de capital a su nivel a largo plazo, esto ya no va a ser verdad, porque justamente por el costo de ajuste, que va a implicar incentivos a suavizar la compra de capital en el tiempo, no vamos a tener un ajuste inmediato del stock de capital, sino que va a ser progresivo. Ok, déjenme borrar un poco de esto.
Esto es la extensión que vamos a hacer. Ahora, algo que suelo hacer cuando veo este capítulo es además considerar un delta igual a cero, ¿no? Esta tasa de depreciación. ¿Por qué considero un delta igual a cero? La razón bueno, no se justifica a priori en el sentido de que en realidad querríamos tener esta tasa de depreciación, ¿no? Pero en mi experiencia, cuando uno ve este modelo por primera vez, las interpretaciones económicas que uno hace más adelante suelen ser más fáciles de entender cuando uno considera primero el caso en que delta es igual a cero. Por esta razón, parto con el delta igual a cero y después, bueno, uno puede extenderlo fácilmente con un delta distinto de cero y una vez que uno entendió las interpretaciones en el caso en que delta era igual a cero, va a ser relativamente fácil entender las interpretaciones en un caso un poco más general. ¿Ya? Entonces, por esta razón, como este delta es igual a cero, voy a borrar de acá la tasa de depreciación. ¿Okay? Ok, no, entonces, como les digo, no se debe tanto a una dificultad matemática, esta vez es más bien por una dificultad de comprensión económica. Ok, entonces esto es nuestra cuestión de verdad. Vamos a escribir el lagrangiano específico de este problema. Okay, entonces, el lagrangiano, voy a escribir, voy a tener f de k menos 1 más phi de i por i más, creo que se me olvidó el factor descuento antes. Efectivamente, ahí está. Más, ups, deja de moverte, por favor. 1 sobre 1 más rho, prima, más, y ahí vamos a hacer entonces, introducir la Q. Acuérdense, es el multiplicador de Lagrange, que usamos la misma notación que el amigo Tobin, o amigo el amigo, no lo conozco. Y entonces, K más I menos K prima. Ok. Entonces, como ven, es el mismo lagrangiano que la vez pasada, con esas dos diferencias que les mencioné. Primero tenemos el costo de ajuste acá, y además ya no hay un delta que aparece multiplicando el delta, un 1 menos delta. Ok, saquemos condiciones de primer orden. ¿Quién me ayuda? Con respecto a qué variables queremos derivar este lagrangiano. Las variables control serían i y k prima. K prima, ¿quieres hacer una de esas dos? Con Emanuel, respecto a i sería -1 más phi prima más menos q 1 más. prima de i Exactamente. más q igual a 0. No, espérate. ¿Así dices? Le falta algo. Desde el más Q, estoy de acuerdo. Pero acá hay que corregir algo. Fíjate bien. ¿Desde dónde aparece I? Ah, o quizá te entendí mal, ¿no? ¿Estás ahí, Manuel? ¿Me escuchas? Sí, sí. No sé si es mi internet o si es que te perdí a ti. Ok, creo que hemos perdido a Emanuel. ¿Alguien más quiere ayudarnos con esta derivada? Entonces, Que falta un i. Phi de i por i. Fidei, faltan más cosas. Entonces, mira, si derivamos con respecto a esta I, esto está bien. Pero tengo que agregar algo más phi prima de I por I. No sé si es lo que me dijeron.
Sí, es difícil. Entonces, me explico. Entonces, este 1 de acá es la derivada de 1 multiplicado por i. ¿Sí? Este phi de i de acá es cuando uno deriva phi de i por i y que considera la derivada con respecto al segundo i. Y este phi prima de i que hay acá, elige otro color, naranja, phi prima de i que hay por acá, es también la derivada de la misma cosa, pero no con respecto a la segunda i, sino que con respecto a la primera. Entonces queda todo esto. Gracias, Emanuel y Lucas. Siento no haberlos escuchado bien. Ok, esto es una primera derivada a la cual volveremos más adelante. ¿Quién me ayuda a hacer la segunda derivada? Que, como bien dijo Emanuel, tenemos que derivar el Lagrangiano con respecto a K'. Perdón, perdí la conexión antes. Y no hay problema, Emanuel, había entendido. Ya 1 partido por 1 más ρ. Espérate, Emanuel. Te agradezco un montón Ya, tu ayuda ya. constante a través de las clases. Se agradece un montón, pero tengo el miedo de perder a los demás. Así que voy a limitar tu entusiasmo, que agradezco un montón, y voy a ver si otra persona se anima a ayudarnos con esta derivada. Por favor. Yo qué sé. Reinaldo, ¿tú te animas a hacer la derivada? Sé que es fácil, pero... Dale, con respecto a K', Acá, prima, por favor. puedo hacer eso. Primer término es 0, el segundo término es 0, el tercer término queda 1 partido 1 más ρ Muy bien. por el pi derivado por K de mañana Sí. más, perdón, menos Q. Menos Q. Excelente, Reinaldo. Muchas gracias. ¿Ok? Vale, profe. Entonces, estas son nuestras condiciones de primer. Entonces, fíjense, por ejemplo, tenemos Q igual a... voy a hacer algo. Todo esto lo voy a llamar gamma de I, ¿ok? Entonces, Q igual a gamma de I, donde gamma de I se define de esta manera. Y lo otro es que Q es igual a 1 sobre 1 más pi prima de K'. ¿Ok? Entonces, ven que acá efectivamente estamos confirmando a cierta medida que Q es como la contribución marginal de una unidad extra de capital y está descontada porque, bueno, el capital no es operativo en el momento, sino que es operativo un periodo después. Ok, voy a partir con la segunda condición. Y esta segunda condición necesitamos aplicar el teorema de la envolvente como para darle más estructura. ¿Qué tengo que hacer para obtener pi' de K? ¿Quién me ayuda? Derivar el lagrangiano respecto a K. Dale. ¿Lo quieres hacer? Sí, f' de K más Q. F' de K. Efectivamente K está acá. Y tú dices que está también acá, entonces sería más Q. Excelente. F' de K más Q. Gracias, Lucas fue, ¿cierto? Entonces podemos calcular lo mismo, pero para el periodo T más 1, pi' de K', donde K', acuérdense, es nuestra notación para
kt más 1, que sería f' de k', y acá era una q, más q'. Entonces puedo reemplazar esto arriba. Si combino esta ecuación junto con esta, obtenemos que la q es algo que descontamos y este algo es f' de k' más q'. ¿Okay? Y ahí vamos a hacer una primera interpretación. Primero vamos a reagendar un poco esta ecuación. 1 más ρ por q igual a f' de k' más q'. Efectivamente lo que hicimos acá fue pasar esto al otro lado. Puedo pasar también q' a la izquierda. Voy a obtener q menos q' más ρ q igual a f' de k'. Y entonces, esto de acá lo voy a llamar menos delta q, porque es la variación en q. Entonces vamos a obtener ρ por q menos delta q igual a f' de k'. Y esta va a ser una condición que vamos a interpretar, recordando lo que les dije de que podemos interpretar Q como el precio de una acción en una empresa. ¿Bien? La interpretación acá va a ser similar a la que hicimos cuando vimos el modelo neoclásico de inversión, ¿no? Pero va a ser un poco más compleja, porque está justamente este costo de ajuste. ¿Bien? En particular, fíjense que si hubiésemos tenido que Q hubiese sido 1 para todo periodo, ¿no? Si hubiese sido el caso, habríamos tenido este resultado, ¿ok? Que es lo que obtuvimos en el caso del modelo neoclásico. Efectivamente, cuando vimos el modelo neoclásico en la clase pasada, ¿se acuerdan? Les había dicho que el multiplicador era igual a 1 cada periodo. ¿Okay? Entonces, si hacemos lo mismo acá, cuando el multiplicador igual a 1 cada periodo, que no va a ser el caso acá, pero supongamos si lo fuera, obtendríamos exactamente la misma condición que en la clase pasada. ¿Cómo hicimos para interpretar esta condición? ¿Alguien se acuerda? La condición del modelo neoclásico. ¿Cómo pudimos interpretarla? Si se podía invertir en instrumentos financieros o en inversión física. Exactamente. Y entonces, el lado izquierdo acá nos da el rendimiento neto del mercado financiero, es como la tasa de interés. Y el lado derecho es el punto marginal del capital, que es lo que uno obtendría si uno compraba capital para producir y vender sus bienes, ¿cierto? Y lo habíamos visto como una condición de un arbitraje donde en el equilibrio estaríamos indiferente entre invertir en el mercado financiero o invertir, dije invertir, no tengo, entre colocar la plata en el mercado financiero versus invertir en capital. ¿Sí? Excelente. Pues va a ser algo parecido, pero un poco más complejo. En particular, ven que el lado derecho sigue siendo el mismo. Entonces, al lado derecho tenemos el ingreso neto de la inversión. Lo que cambia un poco es el lado izquierdo. ¿Okay? Y el lado izquierdo se puede interpretar de la siguiente manera. En esta nueva versión del modelo, cuando uno, supongamos que uno tiene cierto stock de capital, es dueño de una acción de la empresa, básicamente. Es lo que está pasando acá. La gente, al ser dueño de una acción de la empresa, es también, de manera indirecta, dueño del capital de la empresa. ¿Okay? Entonces puede decidir vender una acción de su empresa o
seguir produciendo y cobrar dividendos. Entonces, si sigue produciendo y cobrar dividendos, va a recibir este F' de K, pero la alternativa es vender la acción de la empresa. ¿Okay? Y la idea es que si vendiera, uno puede primero vender, acción en inglés se decía share, vender una acción a un precio Q. ¿Okay? Q sería el precio de la acción. Esos Q pesos uno los puede poner en una cuenta corriente. En tal caso, va a recibir receives Rho por Q intereses. ¿Okay? Entonces, si puse Q en la cuenta corriente, mañana recibo Rho por Q. ¿Okay? Esto sería como la ganancia que obtendría. Entonces, a partir de esto, puedo explicar básicamente este primer término que tengo acá. ¿Okay? Lo que no explicaba aún es por qué aparece el menos delta Q acá. ¿Okay? Y el menos delta Q es el costo de oportunidad por haber vendido la acción en forma demasiado temprana. Entonces, delta Q is the opportunity cost of selling the share too early. ¿Okay? Efectivamente, ¿cuál es la idea? Supongamos que Q va a subir en el tiempo, se va a apreciar la acción entre hoy y mañana, pero no vendemos la acción mañana, sino que la vendemos hoy. ¿Okay? El hecho de que se aprecie la acción, lo que nos está diciendo el modelo, es que vamos a generar una pérdida económica, porque al haber vendido la acción hoy, perdemos plata en el sentido de que si hubiésemos vendido la acción mañana, la habríamos podido vender a un precio mayor. ¿Okay? Y esta pérdida o esta ganancia que habría podido tener al esperar un periodo, ¿no? La gente la tiene que tomar en cuenta al momento de decidir si vender o no su acción. ¿Okay? Entonces, si quieren, cuando uno ve el costo de oportunidad del capital acá, hay como dos componentes. Un primer componente son efectivamente los intereses que el agente pierde por quedarse con el capital. ¿Okay? Pero uno tiene que considerar que la fluctuación en el precio de la acción puede amplificar o restar este costo de oportunidad. En particular, el costo de oportunidad va a ser menor si es que la acción se va a apreciar entre hoy y mañana. ¿Okay? Entonces, tenemos que introducir este delta Q, ¿no? Como para tener todos los aspectos claves que definen el costo de oportunidad del capital. ¿Okay? Este delta Q no estaba en el modelo anterior porque como Q era siempre igual a 1, ¿no? Su variación era 0. ¿No? Pero ahora que permitimos el precio de la acción fluctuar, podemos introducir este delta Q. ¿Okay? Entonces, esto es una primera interpretación de estas condiciones de primer orden que hemos hecho. ¿Okay? ¿Alguna duda sobre esto último que les acabo de dar? Esta interpretación económica. No sé si les ha parecido claro o no. Ok, vamos a decir que está todo. Ok, déjenme ahora volver a esta ecuación de acá. La voy a escribir acá. Y vamos a manipular esta ecuación.
Y voy a cambiar la notación porque voy a considerar distintos periodos. Entonces no me voy a limitar a Q y Q', sino que voy a usar subíndices de tiempo. Entonces Q se va a llamar Q sub T. F de K' se va a llamar F de Kt más 1. Y Q' lo voy a llamar T. ¿Okay? Efectivamente, esto de acá lo dejo naranjado. ¿Okay? Ok. Ah, no, era Qt más 1. Esto va a ser la ecuación que vamos a manipular. Y lo que vamos a hacer van a ser sustituciones recursivas hacia adelante de la variable Q. En particular, esta Qt más 1 que tenemos ahí, usando la misma ecuación, la podemos escribir de la siguiente manera. Simplemente reemplazando las T's por T más 1. Entonces acá vamos a tener, era un F', ¿no? A ver, sí, era un F'. Qt más 2. Efectivamente, si reemplazo la segunda ecuación en la primera, voy a obtener Q de T, que va a ser 1 partido por 1 más ρ, por F' de Kt más 1, más, ahí aparecen los elementos de la segunda ecuación, F' de... Voy a achicarlo, ¿no? Kt más 2, más Qt más 2, y entonces puedo escribir Q de T igual a 1 sobre 1 más ρ, F' de Kt más 1, más 1 sobre 1 más ρ al cuadrado, F' de Kt más 2, más lo mismo al cuadrado por Qt más 2. Ok, entonces al reemplazar el Qt más 1 que tenemos acá, ¿no? Tenemos un Qt más 2 que aparece y un producto marginal del capital, dos periodos más adelante. ¿Okay? El reemplazo que acabo de hacer lo podemos volver a hacer reemplazando el Qt más 2. Efectivamente, Qt más 2, sabemos que usando esta ecuación de acá, el Qt más 2 lo puedo escribir como 1 sobre 1 más ρ, F' de Kt más 3, más Qt más 3. ¿Okay? Entonces, si yo reemplazo esto acá, puedo obtener la siguiente expresión, ¿eh? Esto más esto más lo mismo a la potencia 3 F' de Kt más 3 más toda la potencia 3 Q de T más 3. ¿Ok? Y entonces, bueno, puedo hacer lo mismo, reemplazar Qt más 3. Si reemplazo Qt más 3, adivinan, por supuesto, que va a aparecer un Qt más 4. Y de manera recursiva, entonces yo lo podría hacer de manera un poco más rigurosa, que es hacer una demostración, ¿cómo se dice? Por inducción, se dice en castellano. Y de manera general, uno obtendría la suma de F' de Kt más al cuadrado F de Kt más 1, ¿no? F' de Kt más 2 más bla 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 más
1 más rho a la potencia m de f' de kt más m más 1 sobre 1 más rho a la potencia m qt más m. ¿Ok? Donde m es como esos m periodos por delante. Y uno puede hacer incluso tender la variable m a infinito, como para tener esta suma descontada sobre un horizonte infinito más hacia adelante. En tal caso, uno obtendría la sumatoria para i que va de, partimos en 1, este de acá es un 1, hasta m, no, m está acá. M nos va a dar, acá decimos un infinito, de f' de kt más i. Y lo tengo que descontar. Nuestro a la potencia i más el límite para m que tiene infinito de qt más m. Ok. Ok, entonces como ven, entonces Q, ¿qué les decía? Que es el valor marginal del capital, ¿no? Entonces, ¿cómo valoramos este capital? Lo que nos está diciendo esta ecuación es que va a ser la suma descontada de todos los productos marginales que me va a generar el capital mañana y cualquier futuro extra más adelante, ¿no? Que tenemos que descontar por el factor de descuento apropiado, ¿no? Más, si quieren acá, el valor de reventa de esta unidad de capital en un futuro muy lejano. ¿Okay? ¿Ok? Pues, no sé si tienen alguna dificultad respecto a esos cálculos que les he hecho acá. Me extraña. Genial. Gracias, Lucas. Pero no, entonces, como les decía, no hay que tener vergüenza de decir que uno no entiende. Gente que no ha escuchado. No sé, María José, ¿todo bien? Ricardo, ¿todo bien? Leopoldo, ¿todo bien? Gracias, Ricardo, por responder. Y los demás, espero que todo bien. Bueno. Ok. Ahora, pregunta que les hago a ustedes. Acá hay un... ¿Cómo de color? Les he hablado de este valor, de este término extra, que lo llamé valor de reventa. Este límite debe converger a algo. No sé si alguien tiene alguna idea a cuánto converge. Fíjense, es el límite cuando m tiene infinito. 0, porque el factor de descuento es menor que 1. Sí. Ahora, es decir, déjame, voy a dejar, agrego además sus colores. Y ya. Eso es cierto lo que dice Emanuel. En particular, Emanuel, me imagino que te refieres a este término que está por acá. Sí, Como está elevado a la potencia infinita, a medida que m tiene infinito, este término debería converger hacia 0. ¿Sí? Ahora, hay otro término que no sabemos hacia qué valor va a converger, que es el segundo de acá, el Qt más m. Qt más m, si convergiera a un valor finito, todo el límite del segundo término debería converger hacia 0, por lo que dice Manuel. ¿Okay? Pero no es necesariamente el caso. Podría haber lo que se llaman soluciones no estacionarias,
donde el precio de la acción va explotando y converge hacia más infinito, y el límite del producto entre 0 y más infinito no necesariamente converge hacia 0. De hecho, es indeterminado en este caso. Ahora, hemos visto algunos conceptos que nos permiten afirmar que este límite sí va a converger hacia 0. Entonces, es cierto lo que dijo Emmanuel, que efectivamente al tener un factor de descuento que es estrictamente menor que 1, esto va... el primer término va a converger hacia 0, pero necesitamos una información extra para justificar que la Q T más M converja hacia un valor finito. Y no sé si se acuerdan de qué condición extra podemos usar para afirmar lo que acabamos de decir. ¿Podríamos usar la condición de transversalidad en ese caso? Excelente, Manuel, gracias. ¿Qué nos decía la condición de transversalidad? ¿Se acuerdan? Ese era el límite cuando m tiende a infinito. ¿Y qué teníamos? Teníamos tres cosas, ¿no? ¿Qué eran esas tres cosas? La primera era el factor descuento. ¿Qué era la segunda y qué era la tercera? Un precio sombra y una variable de estado, si no me equivoco. Exactamente. Qt más m. Y la variable de estado sería kt más m. ¿Y esto a cuánto sería igual? A 0. Esto es la condición de transversalidad. Ya, estoy mezclando inglés con castellano. En inglés, transversality condition. ¿Ok? Entonces tenemos algo parecido. Entonces, estos dos términos son los dos primos que hay acá. Además, tenemos esta K. ¿Ok? Entonces, aún no tenemos esta información, pero si uno pudiese mostrar que el stock de capital converge a algo infinito, podríamos usar esta condición de transversalidad para mostrar que el segundo término tiende hacia 0. Entonces, les voy a dar spoilers que no vamos a poder resolver en esta clase, pero que podemos resolver más adelante, que es que efectivamente este stock de capital en el largo plazo va a converger hacia algo finito, lo que se llama el estado estacionario. ¿Okay? Y una vez que uno haya mostrado esto, uno podrá hacer la afirmación de que este segundo término, cuando m tiende a infinito, va a converger hacia 0. ¿Okay? Entonces, dado esta afirmación, podemos escribir que Q de t va a ser nada más que la suma descontada de los productos marginales del capital. Efectivamente, y ahí en cierta medida estamos justificando que Q es como el precio sombra, que representa en cuánto valoramos una unidad adicional de capital. Efectivamente, ¿en qué la valoramos? La valoramos en todos esos ingresos extra que nos va a poder dar este capital en distintos periodos futuros a través de la producción. ¿Okay? Esto sería la segunda interpretación que encuentro interesante, mostrar que efectivamente el valor marginal se justifica decir que es el valor marginal del capital en el sentido de que hemos mostrado que es la suma descontada de los productos marginales. La primera interpretación era esta de la condición de primer orden. Me gustaría hacer una tercera interpretación que vamos a hacer. Sí, por favor. ¿Quién está hablando, Lucas? Sí, es que no entendí por qué el límite se iba a 0. Sí, puedo volver a esto. Ya, no hay ningún problema. Ok. Déjame borrar. O sea, mi duda es más que nada, ¿por qué el K podría como... El K podría irse a 0 y los otros términos irse a infinito, ¿o no? Y cumplirse la condición de transversalidad sin que se vaya a 0 el límite. Entonces, lo que no hemos mostrado
pero yo lo afirmo, lo veremos más adelante, veremos métodos como para mostrarlo formalmente. Pero lo que te voy a afirmar es que el K va a converger a un valor finito. Entonces no va a ser 0, sino que va a ser un valor positivo constante. ¿Ok? Entonces lo puedes tratar como la constante. ¿Ok? Perfecto. Entonces, dado que lo puedes tratar como una constante, es fácil, combinando esta condición de transversalidad que tienes acá, mostrar que esto de acá converge hacia 0. Simplemente tendrías que dividir por este valor constante. Así de simple. Perfecto. ¿Ok? Gracias. De nada. Qué bueno que hayas preguntado porque estoy seguro que no eres la única persona a la cual no le quedó claro. Ok, entonces esto es la segunda interpretación que me interesaba hacer. Voy a hacer una tercera, pero lo voy a hacer después de una pausa porque veo que son ya casi las 3. Así que nos vamos a tomar 5 minutos para hacer una pausa. Y después de esto voy a volver al modelo para hacer una tercera interpretación. Y con esto concluir la clase.